Muy buenos días y quiero en primer lugar agradecer al presidente de la Comisión de Pensiones, David Bravo, su amable invitación para estar hoy con todos ustedes en este seminario. Seminario en el que yo me voy a referir a la necesidad que los sistemas de seguridad social vayan adaptándose a los cambios que experimentan nuestras sociedades, cambios muy importantes que nos determinan posiblemente la acción protectora o la eficacia de la acción protectora de los sistemas de seguridad social. Pero quiero empezar distinguiendo que cuando hablamos de adaptación de un sistema de seguridad social o de reforma del sistema de seguridad social, tenemos que señalar si nos estamos refiriendo a aquellos sistemas muy desarrollados, a países con pleno desarrollo, muy envejecidos y que además, por poner un ejemplo, dedican casi un tercio de su PIB a políticas sociales, que es el caso, por ejemplo, de Dinamarca, de Suecia, Alemania, de Francia. España gasta un 26%. O si nos estamos refiriendo a países que tienen un porcentaje pequeño de PIB que dedican a protección social, como es el caso de Lituania, que gasta un 17%, puesto que los objetivos de la adaptación o de la reforma son distintos. En el primer caso, sin duda, son sistemas que su preocupación principal es la sostenibilidad de esos sistemas, porque prácticamente tienen desarrollado no solamente el tema de las prestaciones económicas, pensiones, sino también la asistencia sanitaria prácticamente con cobertura universal y también desarrollado bastante el cuidado de mayores o los servicios sociales. Pues bien, cuando hablamos de reformas, necesariamente tendremos que especificar a qué sociedad nos referimos. Yo me voy a referir a una sociedad en la que tenga muy desarrollado el sistema de seguridad social y sea un país ya desarrollado y en proceso claro de envejecimiento. ¿Qué retos? Y perdonen porque estoy aquí subiendo y bajándome y ahora lo he quitado. Pues, ¿qué retos concretamente nos afectan a los sistemas de seguridad social? Envejecimiento, que no me voy a referir a la magnífica exposición que ha hecho mi anterior ponente, anterior interviniente, pero sí que voy a hacer hincapié en la influencia o la incidencia del crecimiento de la esperanza de vida en determinadas prestaciones de la seguridad social. Voy a referirme a la evolución del mercado de trabajo, que es clave en todos nuestros sistemas, que son de origen bismarckiano, de todos son sistemas contributivos, aunque después se hayan complementado con prestaciones no contributivas. Y quiero señalar que aquella idea de que la seguridad social ofrecía una cobertura a través de derechos derivados a los familiares del afiliado cotizante, pues se ha roto, porque prácticamente en algunos países de Europa más del 50% de la estructura familiar no tiene nada que ver con la estructura familiar tradicional. Nos estamos refiriendo a las convivencias de hecho. En algún país más del 57% de la organización familiar no adopta la forma tradicional de la familia. Me quiero referir al número tan elevado de separaciones y me quiero referir a las familias monoparentales, que en algún país llega a ser un 30% de estas familias, sin incluir, y no entro en ninguna otra valoración, a las convivencias de parejas del mismo sexo. Por lo tanto, nuestro sistema de seguridad social se ha salido de la realidad y tendrá que adaptarse para poder proteger a la familia como concretamente protegía en el origen de nuestros sistemas. Y claro, el envejecimiento, por lo que decía Roberto, llámese el envejecimiento del envejecimiento, los muy cronificados, que tienen un riesgo enorme de pobreza y de exclusión, con toda la precariedad del mercado laboral. Con las nuevas formas de familia aparecen algo que la seguridad social no puede ser insensible, y es las nuevas formas de pobreza y de exclusión. Y estas cuatro características nos las está reclamando la sociedad independientemente de cómo esté el sistema de seguridad social. Yo quiero añadir a estas cuatro
características, retos o desafíos, 3 más. Uno, que se derivan de una sociedad democrática. Uno, las discriminaciones por razón de género. Sinceramente, no se entiende en ninguna prestación. Nosotros en España, en algunas prestaciones de incapacidad de accidente de trabajo, utilizamos tablas unisex para calcular el capital coste correspondiente. No lo aguanta la sociedad actual, principalmente de las mujeres, las discriminaciones por razón de género. Y es un desafío que tendrá que adaptar los sistemas de seguridad social para corregir esas discriminaciones por razón de género. Discriminaciones por razón de género que tiene después su incidencia en el mercado laboral muy fuerte. Y hay otra demanda en los sistemas, en el sistema español se demanda profundamente y en muchos europeos, y es una gran transparencia e información. Es una demanda democrática muy fuerte y muy de actualidad. ¿Transparencia en qué? Yo quiero saber lo que mi sistema se está gastando, en lo que decía el profesor, los gastos de administración, los gastos de gestión. Porque en la medida que se dediquen un porcentaje de los gastos de gestión de los ingresos, yo voy a recibir menores prestaciones, o los ciudadanos. Por consiguiente, necesito saber si es muy eficaz o muy eficiente la gestión del sistema o si se puede mejorar esa eficiencia. ¿Y información en qué? Pues en todo lo que me corresponde, tanto en obligaciones como en derechos, pero especialmente en un derecho muy importante, que es en las prestaciones económicas a largo plazo, en las pensiones, en la expectativa de derechos que voy generando. Pero ¿cómo voy a pedir yo esa información? Pues mira, es una realidad. Si usted entra en la página web de la Seguridad Social Española, en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que concretamente gestiona las pensiones, tiene un programa de precálculo diciendo, mire usted, tengo 52 años, vuélqueme toda mi historia previsional, que ya está registrada, en este programa. Y ahora hago la hipótesis de que voy a continuar como estoy en la situación actual, y me sale una cuantía que ya advierte, que es orientativa, de pensión. Tiene un efecto muy importante. No me voy a llevar una desilusión cuando llegue a mi situación de vejez, porque voy a tener una orientación muy clara de mis ingresos y mis condiciones de vida. Y eso me empatiza al ciudadano con el sistema de pensiones y con el sistema de seguridad social. Lo que no me empatiza es que cuando me dicen que voy a recibir una cuantía, me lleve la desagradable sorpresa que no es que tengo una clase media, es que estoy en situación de pobreza. Y entonces digo, me han engañado. Me han engañado los comerciales, me han engañado los políticos, me han engañado el sistema, porque me estaba diciendo que me protegía para una renta sustitutiva de mi renta de activo, y no es verdad. Creo que es importantísimo la información. Mire, hay un programa y un decreto, un borrador de decreto, en el que el sector de los planes y fondos de pensiones demandaba que se hiciese ese precálculo en cuanto al sistema público de pensiones. Y está hecho. Pero el sistema público de pensiones también demandaba que se hiciese ese precálculo en los sistemas de fondos y planes de pensiones. Y el precálculo te lo hacen para cuánto es la posibilidad o cuánto tendrías que aportar para tener un determinado capital. Pero no te dicen el precálculo de la renta vitalicia que podía tener que darse con ese capital. Y eso produce una defección tremendo en la ciudadanía. Pues bien, con todos estos retos y desafíos, al final hay una demanda en la sociedad española, en la sociedad europea, y es que el sistema en su conjunto sea sostenible. Importante, sea sostenible. Estos son los retos que va a tener que afrontar los sistemas de seguridad social. Quiero referirme un poquito más al tema de la esperanza de vida, a lo que allí hemos dado, no sé si acertadamente o no, Ramón, Roberto, del envejecimiento del envejecimiento. Pues bien, en pensiones, el crecimiento de la esperanza de vida, cuando tengo una prestación definida, un sistema de prestación definida, que en la ley tiene una fórmula, de inmediato no me afecta para nada el crecimiento de la esperanza de vida.
sí que afecta al conjunto del sistema, porque produce mayor importe del gasto, mayor crecimiento del gasto. Y a medio plazo, pues tenderán a cambiarse los parámetros para el reconocimiento futuro de las pensiones. En los sistemas de aportación definida, como conocen muy bien ustedes, si ya está volcado en las tablas de esperanza de vida el mayor crecimiento, me afecta directamente. Tengo igual saldo de la cuenta individual, pero lo tengo que distribuir por más tiempo. Por lo tanto, menor cuantía. No afecta a la masa contributiva, pero afecta profundamente al gasto del Estado, porque va a tener que pagar más aportes solidarios para garantizar una pensión y va a pagar más pensiones no contributivas durante más tiempo. Por lo tanto, el crecimiento de la esperanza de vida afecta profundamente al sistema de pensiones, pero afecta, como coincido plenamente, Roberto, al sistema sanitario, con la igual intensidad y posiblemente con más complicación. Y ahí es necesario que los poderes públicos prevean que se va a necesitar más financiación pública o de la naturaleza que sea para atender concretamente a la población, a una población con un porcentaje importante de envejecimiento. Pero hay algo que sí que se puede hacer y pueden calcular, y es articular los servicios sociosanitarios, que primero dan mucha mejor atención a los ciudadanos mayores y además son extraordinariamente mucho más económicos que tener a una persona mayor en un hospital o en un hospital de larga estancia. Y hay que dotarse con tiempo, igual que se habla de ajustar los sistemas de pensiones, habrá que prever el desarrollo profundo de los servicios sociales, la atención a domicilio, la teleasistencia, los centros de día, los centros de noche, las residencias y la creación de una prestación para la autonomía personal y la atención en las situaciones de dependencia, lo que llamamos vulgarmente una ley de dependencia. Si no se articula todo en su conjunto, vamos a hacer reformas parciales, pero por muy parcial que hagamos una reforma del sistema de pensiones, sin lo siguiente vamos a dejar en pobreza a las personas muy mayores. El mercado laboral. He hecho aquí un modelo bastante frecuente, por lo menos en países del nivel de España. Yo creo que también en Chile tiene estas características, que es que los asalariados están en torno aproximadamente al 80% de la fuerza de trabajo y los autónomos en torno a un 20%. Pero de ese conjunto de asalariados, el 70%, España es así, tiene solamente contratos indefinidos a tiempo completo, que en el conjunto de la fuerza de trabajo supone solamente el 56%. El resto, el 30%, son trabajadores a tiempo parcial, trabajadores temporales, trabajadores de lo que llamamos el mini-job o mini-empleos. Todos esos se van a ver afectados profundamente en su historia laboral, en su pensión. Van a tener una pensión menor. Aquella historia de nuestros padres y también de la nuestra, Roberto, de que trabajábamos en un sitio y podíamos trabajar casi toda nuestra vida, se ha terminado. Vas a variar muchas veces de puesto de trabajo. Y además vas a tener, o puedes tener el riesgo de tener situaciones de desempleo, con o sin prestaciones. Y todo ello, y es muy propio en América Latina, de la informalidad. Hay algún país en América Latina que más del 50% está en informalidad. Pues bien, en la informalidad hay que distinguir los que no están registrados de los que son contratados verbalmente sin prestaciones. O también, incluyo a Alemania, los que están en mini-job, que son 15 horas semanales, y el resto están trabajando en negro, en informalidad, y no van a tener su reflejo en el sistema de pensiones, sistema previsional. Y ya llegamos a la situación que no es fácilmente sostenible de que la mujer, y se ha dicho reiteradamente, tiene menos inserción en el mercado de trabajo en proporción
que al varón. Pero no solamente eso. Recibe menos retribuciones, tiene puesto de trabajo con menos cualificación, está más afectada por los contratos temporales, está más afectada por la situación de desempleo, y a la mujer se le pide muchas veces, desde el punto de vista de la demografía, que tenga más de, por lo menos que tenga tantos hijos para reponer la población del país, pero a su vez no la consideramos de que van a ser compensadas en su vida provisional, en su vida en el sistema de pensiones. Y hay algo muy importante. Hay una exigencia ya en los sistemas modernos de seguridad social, y es la conciliación del trabajo con la vida familiar. Imprescindible en una sociedad desarrollada. ¿Cómo se concilia? La conciliación quiere decir que no le va a afectar en su vida o historia previsional, que va a ser compensado. Y ya no quería insistir más en el mercado de trabajo por no crear más inquietudes, pero es inevitable. Toda la aplicación de las nuevas tecnologías, nosotros en nuestra sociedad lo estamos viendo, sustituye a la fuerza del trabajo tradicional. Toda la digitalización masiva de datos nos lleva a la automatización, y casi un 50% de las actividades que hace el hombre o el ser humano las puede hacer un robot. Esa tendencia futura a la robotización nos hace plantear, señor presidente de la Comisión Asesora Presidencial sobre el sistema de pensiones, ¿qué sistema de pensiones se tendrá en el futuro en nuestros hijos? Con toda la automatización de las fuerzas del trabajo. Veamos la incidencia en el sistema de pensiones del mercado laboral. En la parte contributiva, menos ingresos por cotizaciones o aportaciones, menor cuantía de la prestación de la pensión, en el futuro mayor demanda de protección por posibles situaciones de necesidad. En la parte no contributiva, incremento de las pensiones no contributivas, mayor gasto de la financiación vía fiscal del Estado, incremento de los costes para el Estado. Y yo creo que en el mercado laboral sí que pueden actuar las administraciones. Se nos ha ido el subsecretario del Ministerio de Trabajo, pero habría que decir que el mercado laboral, cómo se regule, es clave, es muy importante. Por ejemplo, se puede delimitar claramente qué entendemos por mini empleos, para evitar situaciones de fraude, para evitar situaciones de trabajo marginal. Tenemos que luchar contra la informalidad, contra la elusión y contra el fraude. Y creo que se puede hacer francamente. Mire, hay una experiencia que no me resisto a comentarla, que hemos experimentado en la Seguridad Social Española y nos ha dado un resultado muy eficaz. Teníamos multiplicidad de entidades que recaudaban cotizaciones de seguridad social. Incluso entidades que gestionan privadamente, como son los accidentes de trabajo, como son las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. No lo cargamos, sinceramente. Creamos una caja única, la Tesorería General de la Seguridad Social, independientemente que los ingresos que recaude y entren en la tesorería, cuando corresponden a una entidad privada, automáticamente van para la entidad privada. Pero la eficacia en la recaudación, en el evitar el fraude, en la lucha contra la elusión ha sido extremadamente eficaz, y además la Inspección de Trabajo le ha facilitado el control también en materia de seguridad social. Creo que es una experiencia que está dando un buen resultado. También sé que ha dado un buen resultado en Uruguay, que también tienen centralizada la recaudación. Permítanme que decir que ayer estuvimos trabajando con ellos hace ya muchos años, 6 meses, para inducirles a ese proceso. Creo que les ha dado un resultado muy fuerte. Pero además, concretamente, en mi época desarrollamos toda la responsabilidad solidaria subsidiaria en la cesión de empresas y en la subcontratación de trabajos. Y ya incluso creamos, modificando el Código Penal, el delito frente a la Seguridad Social.
y nos ha dado un resultado, sinceramente, muy positivo. En definitiva, creo que en el tema del mercado laboral sí que se puede actuar y centrar un poco la realidad actual o futura, condicionándola a lo que quiera la sociedad. Veamos ya en el sistema de pensiones qué tendencias están siguiendo en la Unión Europea. Bueno, el que la pirámide es casi invertida por la demografía es algo ya altamente conocido. ¿Cuál es la ruta que se ha marcado y que se marcó en su momento en el Libro Blanco del 2012 y que se está siguiendo por todos los países? Primero, señalar que las pensiones es la principal fuente de ingreso o única en el 24% de la población europea. Por lo tanto, una de las condiciones que se plantean en el sistema de pensiones es que las pensiones sean adecuadas, seguras y sostenibles. El orden de los factores de estas calificaciones sí que alterarían el producto. Adecuadas, por decirlo de alguna forma, entre comillas, suficientes, seguras y sostenibles. Y ello con la exigencia de que todos los sistemas tengan una garantía de ingresos mínimos. Teniendo en cuenta que los sistemas de pensiones y los sistemas de seguridad social son unos estabilizadores económicos automáticos, son de gran importancia para el funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria. Por consiguiente, llama la atención de la Unión Europea diciendo, ojo, los sistemas de reparto y capitalización están afectados por la caída del empleo y de las cotizaciones, por la caída del valor de los activos y de los rendimientos. Por lo tanto, ojo que puede haber futuro empobrecimiento de los futuros pensionistas. Por lo tanto, hay que intentar procurar una relación equilibrada entre cotizaciones y derechos, así como entre el número de contribuyentes activos y el de jubilados, para lo cual propone, insisto, que los sistemas en la Unión Europea están muy inquietos y con el objetivo de consolidar, de sostener el sistema. Primero, aumento de la edad de jubilación y, si es posible, vincular esa edad de jubilación al crecimiento de la esperanza de vida. Segundo, restringir el acceso a los planes de jubilación anticipada y a otras vías de salida temprana del mercado laboral. Se favorece la prolongación en la vida activa y después veremos un caso. Y en la Unión Europea, que ya prácticamente lo tienen los países, la igualdad en la edad de jubilación entre hombres y mujeres. Pero se añade, hay que procurar fomentar la constitución de planes de ahorro privados complementarios, con incentivos fiscales y también fomentando los fondos de pensiones de empleo. Pero añade una atención muy importante por la experiencia que tenemos desagradable en la Unión Europea, especialmente además derivado de la crisis. La necesidad que los planes de capitalización privados sean seguros y rentables, compatibles con la flexibilidad y movilidad del mercado de trabajo. Y tras la crisis en la Unión Europea, la experiencia es que hay una necesidad de revisar la regulación de los planes de pensiones de capitalización para mejorar su seguridad y su eficiencia, para evitar la insolvencia de los empleadores y el abandono de los planes de pensiones. Pues toda la crisis de los sistemas y planes privados que no cumplen con lo previsto, es inevitable la experiencia en Europa que el Estado se vea obligado a asumir una parte de los mismos. Y termina hablando de que es necesario la regulación de la coordinación para asegurar la movilidad del mercado de trabajo. En esta transparencia tienen ustedes las edades que concretamente se han ido reformando país por país, referido a la Europa de los 15. Casi todos han ido trasladándose a la edad de jubilación de los 67 años. Cuando hablo de la edad de jubilación, afecta a la parte contributiva pública, pero los sistemas privados de pensiones, la legislación
pueden hacer uso de todo lo acumulado a partir de jubilarse legalmente. Por lo tanto, están trasladando también en los sistemas privados la edad de jubilación y también en las pensiones no contributivas. Hay una edad efectiva de retiro porque hay algunas características que permiten las jubilaciones anticipadas con rebaja de su cuantía de pensión. Pero claro, rápidamente hay que decir que estos son países, referidos a la Unión Europea de los 15, que gastan el 30% aproximadamente en promedio o más de su PIB en protección social, con lo cual concretamente es una circunstancia que hay que tenerlo en cuenta. Y que en los últimos 11 años, en las estadísticas que se dispone Eurostat en la Unión Europea, el gasto en pensión no ha disminuido en porcentaje del PIB, sino que ligeramente se ha incrementado. Voy a ver cómo se aplica en España algo de estas tendencias en Europa. Hay una ley, la Ley 27 del 2011 por el gobierno anterior, hay una Ley 23 del 2013 por el gobierno posterior, que tratan, primero, han modificado la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Se aprueba la ley en el año 2011, se empieza a aplicar en el 2013 y se retrasará plenamente los 67 años, se deberá alcanzar en el año 2027. De tal forma que en el 2013 se exige, o se ha exigido, 65 años y un mes. ¿Por qué esta progresividad? Porque no afecta a las personas que tienen 59 y les cambia la expectativa de vida que ya tenían. Les afectan a las personas mucho más jóvenes, aquellos que tengan alguna capacidad de reacción. Se ha modificado también el promedio para determinar la base reguladora de 15 a 25 años, que entra progresivamente también. No me cabe la menor duda que en Europa iremos a considerar el promedio de toda la vida laboral. Y se ha modificado también el porcentaje que se aplica sobre la base reguladora, que era el 100% a los 35 años y ahora es el 100% a los 37 años, también progresivamente. Se ha incentivado la prolongación de la vida activa, de tal forma que aquel que no se jubila o está trabajando, mantiene la vida activa y se jubila después de la edad legal, recibe una cuantía adicional de la pensión, teniendo en cuenta que la persona, tomando la cifra de los 65 años, que trabajase por encima de los 65 años, el empresario no pagaba cuotas de seguridad social por contingencias comunes, ni el trabajador tampoco, solamente pagaba la parte correspondiente al accidente de trabajo y enfermedad profesional. Tiene un límite, que no supere la cuantía que se puede incrementar, lo que es la base máxima de cotización. La jubilación parcial se ha endurecido en España, se han endurecido las jubilaciones anticipadas, menos la no imputable al trabajador, por problemas de reajuste de plantilla, fuertemente la imputable al trabajador. Y se ha empezado a tomar la Ley 27 del 2011, medidas de conciliación del trabajo con la atención familiar. Por ejemplo, cuando una familia, padre o madre, pide una excedencia de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, desde que nace o 9 meses antes del nacimiento del hijo hasta los 6 años, ese periodo la Seguridad Social se lo va a dar como computado a efectos de la edad de jubilación, como cotizado. Y cuando pide una excedencia de 3 años para cuidado de hijos, se lo va a dar esos 3 años considerados como cotizado a efectos del cálculo de la pensión. Por lo tanto, este cuidado de hijos no le perjudica a esa excedencia para nada en su vida previsional. La Ley 27 del 2011 preveía que, finalizado en el año 2027, se estudiase cómo se había evolucionado la esperanza de vida para introducir el factor de sostenibilidad. Pero el gobierno siguiente ha acelerado con la Ley 23 y se va a empezar a aplicar
en el 2019. ¿En qué consiste el factor de sostenibilidad? Bueno, el factor de sostenibilidad, aparte de la fórmula matemática, es que tiene en cuenta la esperanza de vida de 5 años, entre el 2012 y el 2017, aplicable al 2019, la esperanza de vida en el 2012 y la esperanza de vida que habrá en el 2017. Hay un cociente y ya se pueden imaginar ustedes que como la esperanza de vida del 2017 es mayor o va a ser mayor que la del 2012, resultará un cociente menor que 1. Todo esto calculado como los incrementos medios interanuales. Por lo tanto, a partir del 2019, calculado la pensión, se va a aplicar este coeficiente que calculado va a ser muy poquito, va a ser a lo mejor una centésima, pero sí que es verdad que la esperanza de vida, al tener más esperanza de vida, le va a mermar un poquito la cuantía de la pensión. Y no se asusten lo que voy a hablar de la regularización de las pensiones, la forma que los expertos, yo me considero experto pero no en este lío, de aplicar un índice de regularización. Siempre hemos aplicado el índice de regularización en función del coste de la vida. Según épocas y bonanzas económicas, pues se ha cubierto plenamente el coste de la vida o no se ha cubierto el coste de la vida, se ha aumentado el coste de la vida a las pensiones más bajas, mínimas. Pero ahora ha habido un planteamiento que esta fórmula trata las tasas de ingresos medidas en media móvil aritmética de los ingresos, de los gastos, de lo que llamamos el efecto de sustitución, que es el efecto que se produce al desaparecer por fallecimiento pensiones antiguas y las nuevas aparecen con mayor cuantía hasta el momento presente. Además de otra fracción, de otra parte de esta fórmula, en la que hay un parámetro que es arbitrario, se fija en la ley de presupuesto y que además abre un corchete, un paréntesis, teniendo en cuenta los ingresos de 5 años antes al momento y 5 años futuros y también los gastos correspondientes. Mire, esta fórmula es inaplicable y además es lo que no se debe hacer, porque los ciudadanos no entienden. Y al no entender esta fórmula, tampoco los que no sean de esta área estadística, matemática y demás, pues sucede diciendo, me están engañando. Y en parte es verdad. Les pongo el caso del primer año que se debería haber aplicado, que es para la regularización del año 2015. Y digo, ¿hasta qué punto las reformas, señor presidente de la Comisión, hay que pensárselas mucho, porque algunas veces queremos hacer tales reformas que son inaplicables? Esta reforma, este índice de regularización es inaplicable, por más de que tuviese una lógica matemática, porque calcular los ingresos en 5 años anteriores al momento presente no es ningún problema, está en la contabilidad del sistema de seguridad social. Tampoco prever los gastos en general por el número de pensionistas, ni incluso la evolución de las pensiones. Pero, amigo, hay que calcular los ingresos de los 5 años próximos. Y para calcular los ingresos de los 5 años próximos, tengo que hacer primero la previsión del crecimiento de la economía, del PIB, y el crecimiento del empleo de los próximos 5 años, y el crecimiento de la masa salarial, y por lo tanto el crecimiento de las cotizaciones y de los cotizantes. Y claro, cuando en este momento, por ejemplo en España, el Fondo Monetario Internacional hace una estimación de cómo vamos a quedar de crecimiento a final de año dentro de 6 meses, no coincide con el que hace la OCDE, no coincide con el que hace el Banco Central Europeo, no coincide con el que hace el Banco de España, no coincide con el que hace y estima el Gobierno, el Ministerio de Economía. Hay la misma tendencia, pero no coincide. Y en cambio tienen no que calcular la estimación de 6 meses, sino de 5 años. Pero sucede además otra particularidad, y es que
pueden pensar, bueno, pues voy a considerar unos crecimientos importantes de la economía, del empleo y, por lo tanto, de las cotizaciones en los próximos 5 años con un criterio optimista. Si lo hago de esta forma, me saldrá un buen índice que tendré que revalorizar bastante las pensiones. Pero puedo decir, bueno, voy a hacer una estimación más prudente, con menos crecimiento económico, menos empleo, menos cotizaciones. ¿Qué gobierno, a menos de 4 meses de elecciones, va a decir que apenas va a crecer y que apenas va a subir el empleo? Conclusión, no se ha aplicado. En la ley de presupuestos se ha aprobado que se aumenten las pensiones al 0,25% independientemente de esta fórmula. Es una fórmula inaplicable y es un ejemplo de cómo la exageración de las reformas te llevan a situaciones inaplicables y que no tienen que ver prácticamente con la realidad. Termino ya diciendo, como conclusión, que sin duda la seguridad social debe adaptarse a los cambios que se producen en la sociedad, no me cabe la menor duda. Pero esta adaptación del sistema debe ser integral: pensiones, asistencia sanitaria, servicios sociales o cuidados. Y debe tratar de dar respuesta a los retos y las demandas sociales que plantea la sociedad. No me cabe la menor duda que ocupa un lugar prioritario la reducción de la desigualdad y la pobreza. Nada más y muchas gracias.